Saludos, saludos, buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Un placer, una vez más. Gracias, gracias por acompañarme a este nuevo análisis eh, de la situación sociopolítica económica de la República Dominicana con el licenciado Luis José Rosso. Miren, hoy vamos a hablar del reordenamiento sociopolítico y económico del cual yo planteo constantemente. Yo vengo sugiriendo y proponiendo que la República Dominicana tiene que enrumbarse en lo que es un reordenamiento sociopolítico y económico. Y hoy vamos a explicar la base de este reordenamiento. Vamos a hablar del fraude presupuestal y de la reforma fiscal, que todo va de la mano. Entonces, mire, cuando yo hablo de reordenamiento sociopolítico y económico, vamos a desglosarlo. El reordenamiento social. Si nosotros nos acentramos, si el gobierno se centra en lo que es un reordenamiento social, entonces lo primero que tiene que hacer es dirigir la educación. La educación en la República Dominicana o el sistema educacional, redirigirlo para sectorizarlo. Educar o preparar, eso es un inicio. Preparar a los estudiantes en las áreas necesarias o en las áreas que necesite el país para poder aprovechar esas manos de obra calificada que puedan entonces generar riqueza, porque la riqueza de un país son sus gentes. Y mientras más lo prepara, entonces ahí tiene un verdadero futuro desarrollo. Ahora, también tenemos que incursionar en un reordenamiento vial. La República Dominicana es uno de los países que tiene el parque vehicular más grande para kilómetro cuadrado. Entonces, no hay un reciclaje que permita que salgan y entren vehículos, porque constantemente están entrando vehículos al parque vehicular, pero no hay un reordenamiento, no hay un orden en ese sentido. Y hay que reordenar también lo que es el sector, la urbanidad. Es decir, hay que trazar las líneas, cómo vamos a hacer que no hayan tapones, que el país también esté construido conforme a los lineamientos de orden, porque allá cualquiera construye donde quiera y como quiera, y no hay un orden de construcción. Entonces tenemos que reorientar todas esas cosas para tener un orden. Mire, hay un dinero que se está perdiendo, que el Estado está perdiendo al respeto con ese orden. Por ejemplo, de los parqueos, organizar bien dónde se pueden parquear, dónde no se pueden parquear, que el Estado puede poner, que lo manejen los ayuntamientos, mirror o donde tú puedas depositar una moneda por el tiempo que tú dure parqueado. Entonces, ese es un dinero que se está perdiendo por el desorden que hay, porque todo el mundo se parquea como quiere y donde quiera. Y no hay un orden en ese sentido. Entonces, debemos, además, en ese sentido, en ese orden social, como reorientar cada institución que se encargue de estas actividades. Por ejemplo, mire, hay que definir y reducir o resumir o refundir algunas instituciones. Cuando hablo de esto, me refiero, por ejemplo, a algunas instituciones que hacen trabajo conjunto que no se sabe a quién pertenece o a quién no. Le nombro una: la DGC, el Intran, Obras Públicas, los ayuntamientos. ¿Para qué existen los ayuntamientos? ¿Solamente para recoger basura o para dar permiso de construcción de algunas instalaciones? Porque los ayuntamientos le han quitado todo el poder de poder dirigir la ciudad y organizarla. Entonces, todas esas instituciones, ¿para qué sirven? DGC, Intran, Obras Públicas. ¿De qué se encarga Obra Pública en estos momentos? Nadie sabe exactamente cuáles son los límites de cada una de estas instituciones.
Otra institución que nadie sabe para qué sirve. Yo creo que hacen una encuesta y yo creo que 98 dominicanos no saben para qué sirve la Liga Municipal Dominicana. ¿Qué es la Liga Municipal Dominicana? ¿De qué se encarga? Yo claramente yo sé, pero la mayoría de los dominicanos no saben. Entonces, ¿qué hace esa institución? Son entelequias. Son entelequias y sectores, o mejor dicho, nichos que solamente sirven para dar empleo. La Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía. Policía Nacional, Ministerio de Interior y Policía. ¿Para qué tanta mierda? O está la policía o está el Ministerio de Interior y Policía, que también son instituciones que convergen una con otra. Tanto la DGC, el Intran, Obras Públicas, Ayuntamiento, la Policía, la Liga Municipal Dominicana, Interior y Policía. Son instituciones que convergen una con otra. Vamos a refundir esas instituciones y vamos a economizar porque estamos en crisis. Entonces, que no me hablen a mí de reforma fiscal mientras hay ese derroche y ese desequilibrio de instituciones que no sabemos ni siquiera para qué sirven. Eso es por el lado social. Ahora, vayámonos a lo que es lo político. En República Dominicana hay 28 partidos políticos reconocidos. Un país de 48,000 kilómetros cuadrados. 32 provincias, 28 partidos políticos. Vamos a darle una provincia a cada partido político y ya se acabó la vaina. Pero por Dios, eso es lo que está generando que la corrupción permee, que el narcotráfico entre a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque lo que hay es un negocio, un vil negocio. Los partidos políticos, ¿cuál es el aporte social que hacen los partidos políticos a la población? ¿Cuál es el aporte educacional, cultural que le aportan los partidos políticos a la sociedad? Ninguno, porque lo que son nichos de negociaciones. Por eso, los que están en el Congreso no es más que el resultado de esas negociaciones. Por eso están ahí dentro el narcotráfico, la mafia, y existe totalmente una distorsión de lo que es la sociedad representada en el Congreso. ¿Por qué? Porque no llegan la representación viva de la comunidad. No, llega el que puede comprar una candidatura. Y una persona que tenga la capacidad en la comunidad no llega al Congreso porque no tiene los recursos que demanda para llegar a esa posición. Pero el narcotraficante, el mafioso y el que puede comprar la posición, entonces sí llega. Por eso tenemos el Congreso lleno de ladrones. Por eso tenemos el Congreso lleno de narcotraficantes. Por eso tenemos el Congreso lleno de banqueros. Por eso tenemos el Congreso lleno de todo lo que usted quiera, pero menos de gente que tenga la capacidad para legislar en favor de la comunidad. Y más adelante voy a decir también que va en el área económica. ¿Qué daño le está haciendo eso a la economía? Entonces, que no me hablen a mí de reforma fiscal cuando existen todos estos desvíos y toda esta desorganización. Ahora vamos a entrar en el reordenamiento económico. Y ahí vamos a hablar de la reforma fiscal. Mire, este gobierno ha incurrido, que por eso yo le he llamado a este gobierno entreguista, oligárquico, y que solamente está para defender los intereses ¿de qué? De los empresarios. Este es un gobierno de los empresarios, no del pueblo, ni siquiera del PLD, ni siquiera del PRM, perdón. El PRM no es que está gobernando la clase empresarial en la República Dominicana. Y eso yo se lo puedo demostrar. ¿Por qué?
usted se busca quién está dirigiendo el sector turismo en la República Dominicana. Una familia. La misma familia está dirigiendo el sector eléctrico. Pero también, mira, el sector eléctrico lo están disfrazando. Ahora el gobierno ha disfrazado la privatización con alianza público-privada o con fideicomiso. Es un disfraz más de lo que es la privatización. Entonces, quien está manejando las empresas eléctricas en la República Dominicana son los empresarios, una familia que está representada o está en el gobierno actual, pero la misma familia es la que dirige, o mejor dicho, otra familia es la que dirige el sector salud. No es el PRM, no es el pueblo que tiene una persona o tiene un ministro que defiende a la sociedad, que defiende al pueblo dominicano. No, ni está representado por el pueblo. No, es un ministro, principalmente el de salud. Es un ministro que defiende o está para responder a los intereses de un sector empresarial, principalmente un sector de Santiago. Y así usted busca cada una de las instituciones y está permeada. ¿Por qué? Por el sector empresarial en la República Dominicana. Pero vámonos al reordenamiento económico. A mí que no me hablen de reforma fiscal, cuando no me saben explicar dónde se han ido más de los 14,000 millones de dólares que este gobierno ha tomado en préstamos. Que nadie me hable de esa vaina. Pero que nadie me hable de reforma fiscal cuando el gobierno no elimine los subsidios que le da a las universidades. Hay universidades que cobran 10 millones de pesos como subsidio y ese es un sector que succiona los recursos de la población porque cobra hasta por la pisada. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene que darle subsidio a las universidades? Mientras el gobierno le esté dando ese subsidio a las universidades, que no me hablen de reforma fiscal. Yo acepto una reforma fiscal, sí. Una reforma fiscal bajo el concepto de reducir gastos, no bajo el concepto de nuevas cargas impositivas. No, señores. Nuevas cargas impositivas es empobrecedora. Es lógicamente ponerle una carga más al pueblo dominicano. Es disfrazarle de que una reforma a favor del pueblo, que ellos la están disfrazando, porque el ITEVI lo están bajando de 18 a 16, pero están incluyendo más productos para cobrar. Entonces es una extorsión más, es un engaño más de este gobierno. Que nadie me hable a mí de reforma fiscal mientras le estén dando subsidio a la Gulf and Western, mientras le estén dando subsidio de combustible a la Rosario Dominicana, mientras le estén dando subsidio de combustible a la Barrigol y a todas esas empresas grandes del Estado, al Central Romana, etcétera, etcétera, etcétera. Este gobierno tiene que reconocer que está en crisis o está para satisfacer los intereses de esas empresas. Si estamos en crisis de verdad y vamos a hacer una reforma porque necesitamos más ingresos, oye, vamos a hacer la reforma en base a lo que el gobierno recibe y vamos a reducir costos y gastos. No, pero quieren hacer una reforma bajo la carga impositiva. Vamos a disfrazarle los tributos y vamos a hacerle creer que le estamos bajando. No, ya el pueblo despertó, señor presidente. Ya no somos bobos y tenemos conocimiento de cómo deben hacerse las cosas. Así que no me disfrace. Yo no apruebo una reforma fiscal cuando a los partidos políticos le están entregando más de 3,000 millones de pesos. Más de 3,000 millones de pesos a los partidos políticos. ¿Por qué razón hay que entregarle tanto dinero a los partidos políticos? A los partidos políticos no se le puede entregar dinero, ni se debe entregar dinero. ¿Por qué demonio? ¿Por qué diablo? No. Olvidémonos de reforma fiscal mientras hayan ese exceso de gastos. Y además hablamos de cuál es la carga que tiene República Dominicana
de los legisladores. ¿Cuánto le sale un legislador al pueblo dominicano? ¿En cuánto? Ahí está el cofrecito, el barrilito y las demás. ¿Cuándo ha visto que un legislador o que el Congreso tiene que encargarse de celebrar Día de la Madre, de dar receta? Eso indica que no hay capacidad legislativa para poder lograr las necesidades o los puntos que son necesarios en una sociedad o en una demarcación. No hay capacidad para poder solucionar o buscar cómo construir y cómo hacer en su sociedad, o mejor dicho, en su demarcación, cumplir con las necesidades de ella. Entonces, que no me vengan a hablar a mí de esa reforma fiscal cuando hay un derroche por todos lados. Por favor, vamos a reducir gastos. Vuelvo y repito, yo estoy con la reforma fiscal, pero en base a una reducción de gastos. Si se hace eso en la República Dominicana, es decir, si nosotros o el gobierno se embarca en lo que es sanear cada una de sus instituciones, yo estoy seguro que el presupuesto queda en menos de la mitad de lo que están proponiendo. Porque es un derroche, es un fraude presupuestal que tiene cada institución en la República Dominicana, que no se sabe dónde va el dinero, por eso se están haciendo ricos. Por eso cada ministro sale millonario, tanto de las Fuerzas Armadas como ministro regular, como quiera. Ese fraude que hay en las Fuerzas Armadas viene desde hace mucho y este gobierno se ha montado en la misma estructura administrativa de los gobiernos anteriores. Entonces, que no me vengan a hablar de reforma fiscal mientras haya ese derroche de dinero. Reforma fiscal y ellos haciéndose millonarios con mi dinero. No, señor. Mire, yo voy a terminar con esto y va exactamente para nuestro señor presidente, Margarito Carlos de León y todos sus séquitos. La arrogancia del éxito termina en el siguiente fracaso. La arrogancia del éxito termina en el siguiente fracaso. Ese es un autor desconocido. Nos vemos en el 24. Yo bailo con mi canción, no con la que me tocan. Por tanto, yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Facundo Cabral. Buenas noches, buena tarde. No hagan bien sin mirar a quién. Y dar es mejor que recibir. Pero lo dejo con un último pensamiento. Lo peor de una sociedad manipulada por políticos es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza. Paulo Coelho. Buenas tardes y bendiciones.